Por fin, los rehenes están regresando a casa. Pero también lo están 2.000 terroristas, incluidos asesinos convictos, algunos a Gaza, otros al corazón de Judea y Samaria y a Jerusalén. Mientras Trump se prepara para llegar a Israel y ser agradecido por el acuerdo, algunos se preguntan si esto es paz o solo otra etapa de una guerra más larga. Porque cuando 2.000 enemigos son liberados bajo la bandera de la paz, ¿qué sucede después? Hablaremos de esto en el episodio de esta semana de Judacation. Bienvenidos a Judacation en Jewish News Syndicate Televisión. Soy Josh Hasten, corresponsal de Jewish News Syndicate News. Estamos en Jerusalén, en el centro de medios Jewish News Syndicate. Y para cuando estén viendo este programa, espero, por favor Dios, que 20 rehenes vivos hayan sido liberados por Hamás y otros 28 cuerpos. Desafortunadamente, aquellos asesinados por Hamás habrán sido devueltos a Israel. Realmente esperamos que ese sea el caso. Pero dicho esto, por supuesto, me gustaría hablar sobre el acuerdo en sí, particularmente en lo que respecta a Judea y Samaria. Por supuesto, parte del acuerdo es que Israel libere a terroristas en nuestras cárceles, incluyendo a algunos de los asesinos más despiadados, algunos que han llevado a cabo los ataques terroristas más brutales contra los residentes de Israel y de Judea y Samaria. Así que tenemos alrededor de 250 terroristas que son culpables de asesinato. Hablo de asesinatos en masa de israelíes y comunidades por todo el país: Judea, Samaria, Jerusalén, Tel Aviv, Netanya, etc. Estas son algunas de las peores personas del planeta que Israel está liberando para recuperar a nuestros 20 rehenes vivos y 28 rehenes fallecidos. Y muchos de los programas de esta semana en Jewish News Syndicate Televisión van a hablar sobre si este es un buen trato, un mal trato, si en general este es un buen acuerdo o un mal acuerdo. Y si vas a Jerusalem Minute, estoy seguro de que voy a dar mi opinión en Jerusalem Minute. Pero quiero hablar sobre el hecho de que los prisioneros están siendo liberados no solo a Gaza, sino que también están siendo liberados de regreso a Judea, Samaria y Jerusalén. De los 250 prisioneros, 15 serán liberados en Jerusalén y 100 en Judea y Samaria. Estamos hablando de algunas de las peores personas, como dije, en la tierra, condenadas por asesinato, delitos con armas, todo tipo de crímenes diferentes, pero principalmente por el asesinato de judíos. Así que algunos funcionarios de seguridad han salido y han dicho que están de acuerdo con el hecho de que estos prisioneros sean liberados en Judea y Samaria, porque de esa manera Israel podrá vigilarlos y ver si están volviendo al terrorismo. No sé cómo monitorearían a alguien diario. Quizá usen tobilleras electrónicas, pero lo dudo. ¿Cómo vas a monitorear a estas personas diario? Así que entiendo lo que dicen estos funcionarios de seguridad, pero personalmente no estoy de acuerdo con esa evaluación. Como residente de Judea y Samaria vivo en Gush Etzion, lo que me estás diciendo es que 100 de estos criminales asesinos peligrosos van a ser liberados justo enfrente de donde vivo. No entiendo. ¿Cómo los vigilarán exactamente? Supongamos que puedes vigilarlos, pero ¿qué vas a hacer si estos 100 deciden volver al terrorismo? La mayoría probablemente lo hará y van a ser mis vecinos al otro lado de la calle. Van a vivir junto a mi vecindario. 500.000 residentes de Judea y Samaria, sin contar los 250.000 de Jerusalén, considerados fuera de la llamada línea verde, término que no uso, serán nuestros vecinos. Van a regresar a sus hogares. ¿Han sido rehabilitados o van a volver al terrorismo? Probablemente sea lo último, como ha demostrado la historia. Así que yo diría, si apoyas este acuerdo, está bien, deportarlos. Deshazte de ellos, no los dejes regresar a Jerusalén, Judea y Samaria. Estoy aquí en el corazón de Jerusalén ahora mismo. A 7 minutos de aquí, tal vez a 5 minutos, está lo que la comunidad internacional llama Jerusalén Este. Estoy hablando de la ciudad vieja de Jerusalén, el barrio que rodea la ciudad vieja de Jerusalén. Cuando decimos Jerusalén Este, de eso estamos hablando. El lado este de la ciudad, el lado sur de la ciudad, el lado norte de la ciudad, todo eso se considera parte del lado este de Jerusalén. Así que básicamente están liberando a estos asesinos malvados de nuevo en la sociedad y creo que es un gran problema. Y desafortunadamente no estoy muy nervioso de que vayan a volver a sus viejas costumbres. Ahora, por el lado positivo, tal vez Israel ataque a estos individuos y los elimine, porque ciertamente son una amenaza para el Estado de Israel.
Así que tendremos que ver cómo se desarrolla eso. Pero ya sabes, realmente ha sido una semana muy emotiva aquí en Israel. Todos quieren que los rehenes regresen a casa. Y por favor, Dios, mientras ves esto, que los rehenes ya estén en casa. Pero ahora el reloj está corriendo en cuanto a la próxima guerra, en cuanto a la próxima vez que Hamás decida que va a ir y secuestrar a más israelíes, porque al final del día ven que les resulta. Es una situación muy emotiva. Pensamos en las familias y los rehenes que han vivido una situación horrible durante 2 años. Pero por otro lado, creo que esto es solo el comienzo, realmente, de ese reloj avanzando hasta la próxima guerra aquí en Israel. El New York Times decidió esta semana humanizar a estos terroristas que están siendo liberados en la sociedad. Se publicó un artículo titulado Sobre las nubes sobre familias de prisioneros palestinos que esperan felices la liberación de sus seres queridos, como esposos, hermanos, padres e hijos, quienes regresan a casa. Así que este artículo básicamente endulza el hecho de que estos son asesinos terroristas. Aquí tienes un ejemplo. Sarah Salem, una residente de Jericó, estaba esperando la liberación de su esposo Ahmed Kabna, un veterano miembro de Frente de Liberación de Palestina, por cierto, no de Hamás, de Frente de Liberación de Palestina, otra organización terrorista, terroristas con traje, quien ha estado tras las rejas durante 28 años de una sentencia de 54 años, condenado por asesinar, aquí dice simplemente, matar a 2 colonos israelíes. Te explico. Ella comentó que apenas ha dormido desde el anuncio del acuerdo. No podía prender la televisión para ver si el alto al fuego seguía porque me carcomía por dentro. Esta pobre mujer cuyo esposo es un asesino, pobre mujer por todo lo que está pasando. La señorita Salem estaba esperando a su segundo hijo cuando arrestaron a Kabna. ¿De acuerdo? La señora estaba embarazada. Su esposo, un asesino terrorista, irá a la cárcel por asesinato, pero ella seguía embarazada. Sintamos lástima por ella. Tuvieron un tercer hijo por fertilización in vitro usando esperma sacado de contrabando de la prisión. Esta familia solo puede tener un bebé si sacan de contrabando el esperma de él de prisión. Recordemos que él es un asesino terrorista. Hoy en día la familia tiene 5 nietos y 6 más vienen en camino. No se le ha permitido reunirse con nadie, pobre hombre, ni siquiera con su familia desde la guerra en Gaza, según la señora Salem, su esposa, aquí. Entonces, número 1, lo que acabo de leer, el artículo dice que él mató a 2 colonos israelíes. De entrada, el New York Times dice que su crimen no fue tan grave. Él no mató a 2 judíos, personas israelíes, civiles inocentes, ni colonos. La palabra colonos ya tiene connotación negativa, es automático. El New York Times dice que el crimen no fue tan grave porque solo fueron 2 colonos judíos con quipás y rizos laterales, corriendo por lo que llaman Cisjordania, Judea y Samaria. Así que el New York Times está minimizando lo que hizo. Y como dije antes, este pobre hombre no podía ser libre para embarazar a su esposa. Así que, tuvieron que usar in vitro en el que el esperma fue sacado de contrabando. Mira qué tan mal y qué tan terrible es Israel. Tuvieron que sacarlo de contrabando. Y en tercer lugar, no se le ha permitido reunirse con nadie. Pobrecito, a este asesino no se le permitió reunirse con nadie. Escucha esta triste historia. Esto es un intento de humanizar a estos terroristas. Entiendo que el artículo hablaba de israelíes cuyos seres queridos están regresando a casa en el intercambio de rehenes, pero los que odian a Israel una y otra vez intentan establecer un relativismo moral entre los rehenes, por un lado, y los terroristas en las cárceles israelíes, por el otro. A menudo llaman rehenes a esos terroristas, ignorando que son asesinos en masa con la sangre de muchos israelíes en sus manos. Así que, de nuevo, el New York Times básicamente está presentando a estos terroristas de manera positiva, retratando a los residentes de Judea y Samaria, llamándolos colonos de manera negativa y, en resumen, humanizando a estos individuos malvados. Veamos de nuevo a los medios y veamos cómo los medios pueden cubrir una historia. 2 versiones, misma historia. ¿Qué ocurrió realmente? Veámoslo. Esto se basó en un comunicado del Consejo Regional de Benjamín. Ese es básicamente el Consejo de Samaria del Sur, al norte de Jerusalén, en el sur de Sharma, Samaria. Ellos publicaron un comunicado de prensa durante el fin de semana diciendo que la bandera estadounidense más grande jamás exhibida en Israel fue izada en el corazón de Israel, en la cima de una colina cerca de la comunidad de Aterat. Es una comunidad judía en el corazón de la región de Benjamín. La enorme bandera de 8 por 11 metros es visible desde lejos. Numerosos aviones que pasan por encima en su camino al aeropuerto Ben Gurión pueden ver la bandera claramente.
Es un agradecimiento al presidente Trump por su apoyo, un agradecimiento por ser la fuerza impulsora detrás del acuerdo de rehenes, así que Israel está dando las gracias por eso. El presidente Trump llegará pronto a Israel. La comunidad de Aterit, por cierto, debes saberlo, fue establecida en el lugar donde Judá el Macabeo luchó contra los griegos. Este es un sitio judío antiguo que data de hace más de 2000 años. Bien, entonces, de nuevo, el enfoque aquí es la bandera colocada por el Consejo Regional de Benjamín, residentes de Benjamín, como un gesto de gratitud hacia Donald Trump por sus logros. Así lo reportó o compartió el Consejo Regional de Benjamín. Israel Gantz, gobernador del Consejo Regional de Benjamín, dijo que el presidente Trump ha sido un verdadero amigo de Israel y de Judea y Samaria. Así lo compartieron quienes realmente pusieron esta gran bandera. Luego tienes a TRT Noticias de Turquía, que informó sobre el mismo incidente de la colocación de la bandera estadounidense. Y así fue como lo presentaron. Colonos israelíes ilegales izaron la bandera de Estados Unidos en un asentamiento en Ramallah. Número 1. Llaman a los judíos en Judea colonos israelíes ilegales. Número 2. Decir que esto era un asentamiento cuando en realidad es parte de una comunidad reconocida en Judea y Samaria. Y tercero, decir que este izamiento de bandera fue en Ramallah, capital de la Autoridad Palestina y sede de la Mucata de Mahmoud Abbas. Así que observa cómo informan. Mencionan que se izó una enorme bandera en una comunidad judía para agradecer al presidente Trump. Por otro lado, Turquía, a través de TRT, informa que esto ocurrió en Ramallah, como si los judíos hubieran invadido la ciudad, lo cual es ilegal para la autoridad palestina. Es peligroso. Sabemos cuántas veces, por cierto, 2 soldados israelíes reservistas que fueron asesinados a principios de los años 2000, su asesino, de hecho, los terroristas que llevaron a cabo ese ataque, el autor intelectual en realidad está siendo liberado. Tomaron un camino equivocado y fueron linchados y asesinados en la autoridad palestina. Ahora están siendo liberados. Pero ves la diferencia aquí entre informar, compartir lo que pasó y luego usar lo que pasó como propaganda. Orden de atacar a los llamados colonos, los residentes de Judea y Samaria, y como he dicho antes, esto es lo que incita a la violencia. Esto es lo que provoca el próximo ataque cuando estos árabes que viven bajo la autoridad palestina creen, wow, estos judíos están invadiendo nuestras zonas, entrando en la autoridad palestina, en las áreas bajo su control, debería decir, y levantando la bandera estadounidense, a lo que también se oponen, por cierto. No nos engañemos, esto no es solo sobre Israel, ni el pueblo del sábado, también es sobre el pueblo del domingo. Irán lo dice abiertamente, y la autoridad palestina y quienes viven bajo su control celebraron el 7 de octubre y el 11 de septiembre, no lo olvidemos. Tratamos aquí con esa gente. Así que, de nuevo, tienes que tener mucho cuidado con respecto a tus fuentes. Obviamente, yo recomendaría Jewish News, Syndicate News en cuanto a lo que realmente está pasando, cuál es la realidad en el terreno. Y puedes saber que esto fue solo un agradecimiento por parte de los judíos en Judea y Samaria, agradeciéndole al presidente Trump por todo lo que ha hecho por el pueblo judío. No es ningún tipo de invasión a Ramallah ni nada por el estilo, áreas bajo el control de la autoridad palestina. Vamos a hablar de lo que sucede cada octubre en Judea y Samaria. Para quienes lo saben, es temporada de cosecha de aceitunas. Es cuando se lleva a cabo la cosecha de aceitunas en todo Israel, en toda Judea y Samaria, y cada año es un buen momento para difundir odio y mentiras sobre los residentes de Judea y Samaria. Y les voy a explicar cómo funciona. Así es como funciona. Grupos de árabes salen a recoger aceitunas en el campo. Estarán acompañados por anarquistas de Israel y de todo el mundo. Y se acercarán a comunidades judías o molestarán a los judíos que viven en esas comunidades. Provocarán un alboroto. Esto ocurre también fuera de la temporada de aceitunas. Esto suele ocurrir los viernes en Shabbat, cuando los judíos intentan observar el Sabbat en paz. Tienes a estos agitadores que aparecen, anarquistas que llegan a estas comunidades con tambores y cámaras de video y básicamente provocan. Y cuando los judíos responden, entonces las cámaras empiezan a grabar. Y por supuesto, a esto le llaman violencia de colonos y acusan a los judíos de todos estos crímenes horribles. Cuando en realidad, en muchos de estos casos, solo se están defendiendo. Solo están tratando de disfrutar el Sabbat, mantener la calma y disfrutar el fin de semana. Lamentablemente, hay quienes no permiten que los judíos estén en Judea ni disfruten el fin de semana.
Entonces, de nuevo, volviendo a la temporada de la aceituna, el Centro Internacional de Medios de Oriente Medio, que está bajo la Autoridad Palestina, informó sobre un incidente o varios incidentes relacionados con la temporada de la aceituna, diciendo lo siguiente: israelíes ilegales. Me sorprende que incluso usaran la palabra israelí, colonizadores paramilitares. En otras palabras, judíos de Judea. Así es como yo titularía o encabezaría este artículo aquí. Judíos de Judea se estaban defendiendo de anarquistas y personas que odian a Israel, quienes se acercaron a su comunidad, quienes fueron considerados una amenaza para la seguridad, quienes estaban perturbando el Sabbat y todas esas cosas. Pero claro, eso no se menciona aquí. Según ellos, si eres judío y vives en Judea y llevas un arma para defenderte, automáticamente eres un colonizador paramilitar. Así lo titulan nuestros socios de paz bajo la autoridad palestina, y será muy interesante ver qué papel tendrá la autoridad palestina en Gaza el día después de la guerra, que podría ser en cualquier momento. El artículo decía más bien que estos colonizadores lanzaron ataques coordinados el sábado contra recolectores de aceitunas palestinos en varias zonas de la Cisjordania ocupada, yo digo Judea y Samaria, intensificando un patrón de violencia estacional que se agrava cada año durante la cosecha de aceitunas. Ahora, número uno, no voy a fingir que en diferentes momentos los judíos no rompen la ley y atacan a los árabes, ¿de acuerdo? No niego que ocurra, pero se trata de más de 500,000 personas. Si 50 personas deciden recurrir a la violencia, realmente tenemos un problema serio con la violencia de los colonos. Solo estoy preguntando, si fueran 10,000 judíos los que atacaran a árabes sin razón, diría que tenemos un problema. Si te refieres al 0.01% de la población que realiza actividades criminales, deben ser tratados. No tengo problema en decir que se atienda a esa actividad. Pero aquí tienes todo un concepto en el que llega la temporada de la cosecha de aceitunas y automáticamente hay violencia de colonos. Ellos juntan esas cosas cada año y este año no es diferente. Tienes el pueblo de Salfit, colonizadores desde la cima de una colina, un asentamiento ilegal. Decidieron que iban a atacar a los árabes, a quienes llaman palestinos, disparándoles balas reales, además de causar daños a sus autos antes de obligarlos a abandonar los huertos. Es lo mismo cada año cuando acusan a los judíos una y otra vez de atacar a estos árabes que, por supuesto, lo único que quieren hacer es cosechar sus aceitunas. Estoy seguro de que muchos árabes solo quieren cosechar sus aceitunas, pero en la mayoría de estos casos, en muchos de estos casos, hay anarquistas que aparecen en la escena. Tienes a estos que odian a Israel con sus cámaras de video, esperando poder captar a judíos en cámara para acusarlos de hacer todas estas cosas horribles y de impedir que los árabes cosechen sus aceitunas. Así que tengan mucho cuidado con lo que creen respecto a la verdad sobre la cosecha de aceitunas árabe que está ocurriendo ahora en octubre. Y finalmente, hoy, mientras quizás parece que estamos concluyendo, al menos esta fase de la guerra, tienes a Fatah, la autoridad palestina, una vez más tratando de pintarse como los moderados aquí y demostrar que son relevantes porque quieren ser los que controlen Gaza al día siguiente. Tuvieron al doctor Chabas al-Sharuf, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de la Autoridad Palestina, criticando fuertemente a Hamas por llevar a Gaza a la destrucción y negarse a admitir sus errores. Él dio una entrevista a la Radio Voz de Palestina. Al-Sharuf afirma que Hamas ya no tiene narrativa para el pueblo palestino tras 2 años de destrucción en Gaza. Él continúa criticando a Hamas por llevar a cabo la masacre del 7 de octubre de 2023. Así que aquí hay una figura destacada de la autoridad palestina que aparentemente está condenando a Hamas y diciendo que no queremos seguir ese camino. Ahora, ¿qué es lo que realmente está pasando aquí? La autoridad palestina está intentando una vez más presentarse como moderada, lo mismo que hicieron en el año 2000 antes de lanzar una guerra, la guerra de Asla, o como algunos la llaman, la segunda intifada contra el Estado de Israel y el pueblo judío, cuando Yasser Arafat decidió que iba a ir a la guerra porque no estaba dispuesto a aceptar, fue el 95% de lo que quería. De nuevo, Fatah insiste en que no es Hamas y se presenta como bueno, aunque en realidad son terroristas con traje. Aprovechan que Hamas está debilitado porque la comunidad internacional quiere su desaparición y buscan recuperar relevancia.
Por eso viste a Mahmoud Abbas hablando ahí en la Organización de las Naciones Unidas sobre tomar el control de Gaza en lugar de Hamás. Buscan carta libre para evitar enfrentarse a Hamás. Recuerda, en 2005, una vez que la autoridad palestina recibió Gaza, Hamás tomó el control de Gaza a través de elecciones y luego empezó a arrojar a miembros de Frente de Liberación de Palestina desde los techos en Gaza para tomar el control total en 2007. Avancemos a la masacre del 7 de octubre realizada por Hamás, pero Fatah, la autoridad palestina, no son diferentes a Hamás. Sus objetivos son destruir el Estado de Israel. Tienen estrategias distintas. Hamás lo busca inmediato, la autoridad palestina prefiere esperar, son muy pacientes. Tienen mucha paciencia y están esperando su momento, esperando la oportunidad adecuada. Lanzaron una guerra en el año 2000 y ahora están tratando de reorganizarse, presentarse como una alternativa realista a Hamás. Cuando, en realidad, aquí estamos hablando de terroristas con traje, así que no te dejes engañar por la propaganda de la autoridad palestina. No asumas de repente, aunque ellos digan que van a reformarse, que eso sea cierto. Se suponía que iban a reformarse en los años 90 y eso nunca pasó. Así que eso es todo, amigos. De nuevo, una semana muy emotiva aquí en el Estado de Israel. Esperemos solo cosas buenas en Judea, en Samaria, en todo el Estado de Israel y en todo el mundo judío. Por favor, Dios, para cuando estén viendo esto, que los rehenes ya estén en casa. Pero tenemos que prepararnos para la próxima ronda. Debemos prepararnos para que esos criminales terroristas regresen a las calles. Y por favor, Dios, haremos lo necesario para mantener a salvo al pueblo de la tierra de Israel, del Estado de Israel, por muchos, muchos años más. Gracias a nuestro equipo de producción detrás de cámaras, Yuri Zretsky, Ryan Lifshitz, Zach Sickerman y Esther Eden. Visita Jewish News Syndicate Televisión para su increíble contenido y entra a jewishnewssyndicate.org para las últimas noticias de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñanos la próxima semana en Judeocation aquí en Jewish News Syndicate Televisión. Que tengan una excelente semana todos.